Nuestro invitado de hoy en los micrófonos de la SER es Bruno Paul Feliu García, o lo que es lo mismo, Capo 013. Todo un referente del freestyle mundial, siendo campeón nacional en varias ocasiones y en 2013, año en el que participa en la final nacional de Red Bull, deja de hacerlo, al menos no en su totalidad, y se dedica al mundo de la comunicación. Acaba de publicar su primera novela, Amor y dolor riman siempre, con la editorial Planeta. Capo, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Hola Rosa, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Gracias a ti. Tengo que preguntarte primero, ¿de dónde viene el nombre de Capo, Capo 013? Pues es una historia relativamente larga, la voy a cortar lo máximo que pueda, pero que se entienda, aparece en el libro, está relatada. Viene de que mi padre, una vez que me rompí el brazo en el instituto, me vino a buscar al cole y mi padre era alguien que no pisaba mi instituto, a no ser que yo la hubiese liado y tuviera que ir a hablar con algún profesor, no era muy de venir por el cole a buscarme ni nada parecido. Y él llevaba, pues, mi padre era productor musical, trabajaba en el mundo de los espectáculos, de los conciertos, y llevaba unas pintas bastante de persona que se dedica a eso. Llevaba gafas de sol, siempre chaquetas así de cuero, pues grandotas, ¿no? Negras o marrones, así como de piel, el pelo larguísimo recogido en una cola de caballo. Entonces, bueno, tenía un poco de pintas de mafioso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y algunos compañeros, cuando me vino a buscar, como no lo habían visto nunca ni sabían que era mi padre, empezaron a decirme, oye Bruno, ¿por qué se te ha llevado por qué ayer te vino a buscar un mafioso, tal? Les dije que era mi padre y me empezaron a llamar el hijo del capo de la mafia. Y como era justo la época en la que yo empecé con el graffiti y todo el rollo, pues lo de el hijo del capo era muy largo, pero capo me gustó y con eso nos quedamos un poco. Y 013 es el código postal de mi barrio, del Forpienc de Barcelona. Pues la verdad es que queda un nombre súper original, o sea, qué bien. ¿Qué tipo de forma artística es el rap improvisado, Bruno? Bueno, es como expresión individual, es decir, si yo me pongo a improvisar, es un poco como creo que todas las improvisaciones en música, ¿no? Es un vaciado de emociones, de sentimientos que es tan instantáneo y tan puro en ese sentido, tiene tan poco filtraje, que es como muy sincericida, ¿no? A la hora de caer, es decir, tú ahí te vacías de todo lo que llevas dentro y como que lo comunicas con ese lenguaje tan universal que es el de la música. Pero ya cuando lo llevamos a la competición, quizás ni siquiera es una disciplina meramente artística. Quiero decir, sí que tiene un componente artístico, pero también tiene un componente muy escénico y también, sobre todo, muy deportivo entre comillas, ¿no? Porque sí que es verdad que pues no estás corriendo ni haciendo flexiones, pero estás trabajando muchísimo con la mente y además tiene una serie de reglamentos y de normativas que lo relacionan bastante con lo que entendemos por el universo del deporte. Has hablado de improvisación. ¿Esa improvisación a la hora de componer no te genera cierta ansiedad? No, yo creo que no. La improvisación per se, todo lo contrario, ¿eh? Te genera una sensación casi terapéutica, ¿no? O sea, es el tener ese espacio en el que todo lo que digas está enmarcado dentro pues de la ficción, que es una improvisación, ¿no? Que al final tampoco, pues no sé, yo ahí puedo cagarme en lo que me tenga que cagar o puedo hablar mal de lo que tenga que hablar mal sin necesidad de que eso realmente esté ofendiendo a nadie ni, ¿no? En ese sentido es muy liberador. Y también a veces hablar de sentimientos pues mediante metáforas o demás que lo hacen muy bonito y muy poético, pero que a la misma vez es una forma de introspección y de entender lo que siente y por lo que pasa uno mismo muy interesante. Ahora bien, llevada a la competición sí que genera ansiedad, estrés y muchísimos dolores de cabeza y de pecho y dificultades respiratorias incluso a veces porque claro. Pues estás circunscrito tanto a tus propias expectativas como a la del público, estás recibiendo el contraataque del oponente en vivo y en directo
y evidentemente la cabeza se somete a un nivel de estrés altísimo. Claro, Sí. claro. Antes de llegar a esa competición de la que vamos a hablar luego, en esta historia, en Amor y dolor riman siempre, has contado, bueno, pues parte de tu infancia también, ¿no? Dices que eras descoordinado, débil, torpe y con cierto pánico si había que afrontar un reto físico. Entiendo que entiendo y seguimos haciéndolo en la sociedad, son carencias físicas dentro de los parámetros que marca la propia sociedad, pero que te hacen sentirte diferente y excluido en alguna ocasión. Sí, bueno, sobre todo en el recreo, ¿no? Yo creo que ese primer espacio, digamos, de ese primer foro, ¿no? Esa Mm, primera plaza en la que convives cuando eres un niño está muy sí. marcada por las habilidades físicas y deportivas, sobre todo, ¿no? Y yo que soy pues bastante torpe, bastante descoordinado, lo sigo siendo, ¿eh? Y de hecho creo que sigue siendo, dentro de la que cabe, una de las grandes barreras que me encuentro muchas veces a la hora de participar en cosas o de sentirme ridículo, ¿no? Ese miedo al ridículo y Ya. a exponerte públicamente, ¿no? Bueno, pues sí, vamos con unos colegas a escalar a la montaña. Probablemente ese día yo tenga otro plan, ¿sabes? Y claro, eso de pequeño yo creo que sí que marca mucho más, ¿no? Ya de adulto creo que todo el tema de la retórica, de saber, pues relacionarte a un nivel más oral y más empático, es mucho más importante que lo físico, pero cuando eres pequeño es verdad que marca mucho más, o al menos en la infancia que yo tuve, ¿no? Que no estaba tan marcada por lo digital, porque ni siquiera teníamos acceso a nada digital más allá de la Game Boy, Sí. y que evidentemente, pues ahí jugar bien a fútbol, a básquet, correr más rápido, ser más, saltar más altos, eran tonterías, pero que marcaban mucho. Y yo siempre era el último, o de los últimos, ¿no? En ese tipo de actividades y por ende me sentía un poco excluido y me juntaba mucho con otra gente que no valoraba tanto estar corriendo por el patio y que le apetecía más charlar. Desde luego, Bruno. De hecho, si sobresales en una clase teórica, ¿no? Eres un empollón. Mm. Si sobresales en una cuestión física, un deporte físico, en el fútbol o en lo que decías del patio, eres la leche. Pero si no, entonces eres precisamente eso, torpe. Sí, sí. Es así, por desgracia. Hablas de que madre solo hay una y barrio solo hay uno. Sí, Cuéntame tu vida en el barrio, que supongo que eh, no solamente se echan raíces, sino que, pues eso, forman parte de ti mismo, ¿no? Como tu propia madre, por supuesto. sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que la infancia como concepto al que se le permite tener infancia, porque es verdad que yo he tenido la suerte de crecer en un entorno y en una sociedad en la que se me ha permitido ser un niño todo el tiempo que se tenía que ser un niño o se podía ser un niño, Sí, eh, está muy relacionada también con la formación del yo y la percepción de quién soy yo en torno al mundo y a lo que después termina siendo la sociedad, que al principio simplemente es pues el contexto y la gente que te rodea en un sentido muy íntimo, ¿no? ya, Y en ese sentido, para mí, tanto la familia y sobre todo mi madre, que es con quien tenía más, pues más conversaciones íntimas y demás, y sobre todo también el barrio y la gente del barrio y las formas de vivir la vida que tenía yo cerca me marcaron muchísimo. Y yo no vivía en un barrio ni conflictivo, ni de un nivel de estrato social muy bajo, sí. pues bastante medio, ¿no? Un barrio semicéntrico de Barcelona, pero que todavía estaba en una fase de modernización y todavía no estaba, digamos, al nivel de esos barrios céntricos ya de más clase alta, pero en Mm, la que había de todo, ¿no? Había desde la familia que tiene mucho dinero y que tiene dos casas en verano en Mallorca y en la mm, Sardaña, a los que no teníamos ni siquiera, o sea, la casa donde vivíamos era de alquiler y según si a nuestros padres les iba bien o mal en el trabajo, nos teníamos que ir mudando de un piso a otro, más grande, más chiquito, y que las mm. vacaciones era estar en el barrio jugando a fútbol, robando chucherías en la tienda y haciendo un poco el gamberro, ¿no? A mí me marcó muchísimo en ese sentido, sobre todo por la libertad que tuve. O sea, creo que mis padres en ese sentido hicieron muy bien en no limitarme, en dejar que yo me equivocara en lo que me tenía que equivocar, que aprendiese yo solo
de esos errores, pero en no ponerme excesivas normas, y en ese sentido creo que me ayudó a entender lo diversa que es la gente, Sí. lo diversas que son las reacciones y que pueden ser las reacciones de una persona según el origen del que venga, ya sea cultural, ya sea social, ya sea económico, ya sea ideológico, y en entender que toda esa variedad es lo que realmente enriquece a uno a la Es- hora de formarse como persona, ¿no? El adquirir todos esos pequeños detalles y mm, como decía Tote King en una canción, que me encanta esa frase, hablo con el del taxi y tiene más sintaxis que todos los que estudiamos una carrera así de fácil. Al menos no es un sí. empresario nazi que llama a sus empleados como si fueran Lassie, ¿no? Por el perro. Entonces, Sí. pues totalmente, ¿no? Quiero decir, Mm. en todas las realidades hay gente maravillosa con muchísimo que aportar y de lo que hay muchísimo que aprender. Desde luego que sí, es lo que más enriquece, yo creo, a una persona. Comenzaste capeando con amigos en parques para después subirte a los escenarios y, como decíamos al principio, en 2013 participas en la final nacional de Red Bull, Ujú, pero bueno, pues luego decides dedicarte también a algo que también formaba parte de ti y te gustaba, como era el periodismo deportivo. ujú. Sí. Porque, sí, dime. No, bueno, yo creo que también hay que entender que en esa época el mundo de las batallas o del freestyle en sí era Sí, un circuito mucho más pequeño, del que era imposible capitalizar el talento, es decir, no se podía traducir nunca en dinero más allá del premio aislado de alguna competición, ujú, pero que no había cachés, no había contratación de artistas por improvisar, o sea, yo me he recorrido España entre a dedo y autobús con 20 euros en el bolsillo, he dormido en cajeros, he dormido en casa de gente que no conocía de nada más que de un foro de internet de rap y así nos movíamos. Igual el campeón del mundo de improvisación o uno de los mejores estaba trabajando en una fábrica de lunes a viernes, quiero decir, o sea, no se podía capitalizar todo eso. Entonces, en ese sentido era una época en que las carreras eran mucho más cortas. Yo en 2013 justo estaba en un momento de mi carrera en que ya estaba un poco, pues digamos, no cansado tampoco, pero aburrido, ¿no? Ya sabía un poco cuál era mi techo competitivo, sabía que podía quedar campeón de España, no existían competiciones internacionales prácticamente, sí. como que ya había pasado por todos los sitios donde consideraba que tenía que pasar y a su misma vez estaba terminando la carrera de periodismo, bueno, justo la terminé ese año, aunque curiosamente nunca he llegado a pagar el título en mi vida, pero bueno, algún día lo pagaré, supongo, porque tengo el, el expediente cerrado con buena nota y todo, pero que es verdad que no tengo el título por No no tienes pagarlo. No, porque valía 200 y pico euros, en casa no los teníamos en esa época, yo había estado toda la carrera becado, evidentemente, o sea, no pagué prácticamente, menos en primero, que sí que tuve que pagar un poco, creo que luego ya no volví a pagar nunca ni un solo crédito de la uni. Pero claro, esos 200 y pico euros en ese momento eran un problema, se aparcaron en plan, bueno, cuando vayamos mejor de dinero o tal, y como Sí. a los 2 años yo ya estaba trabajando en un medio y tal, como que lo fui dejando de lado y ha pasado una década. Y realmente, pues el título no lo he pagado, pero bueno, al menos sí Pues que, está evidentemente, ahí. la intención, una vez terminé la carrera, ponerme a trabajar, sobre todo por una cuestión económica, ya te digo, o sea, consideraba que en el free, pues, si me retiraba ya era una decisión más personal y en ese caso era por haber pasado por donde tenía que pasar, pero yo quería empezar a trabajar y a tener más libertades económicas porque la crisis en mi casa al menos golpeó muy fuerte la crisis del subprime, ¿no? No. Y en ese sentido, pues yo lo que quería era libertad económica, por supuesto. Ujú. ¿La música urbana tú crees que tiene más riqueza de la que conocemos? Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que el estereotipo de la música urbana, cuando vamos Mm, a lo más comercial, pues sí que puede caer en cierta trivialidad o cierta banalidad en cuanto a la profundidad de lo que se dice o de lo que se trabaja, pero te aseguro que, vamos, si uno... pero esto es como el pop, ¿no? Quiero decir, la música sí. pop también es una música muy chiclosa y muy ligera pero porque seguramente el mainstream y lo más sonado, pues sí que está muy basado en una serie de radiofórmulas y de elementos como
pues más básicos o bueno, o más sencillos, ¿no? En todo caso. Pero sí que hay música urbana que es súper enriquecedora en cuanto a mensaje, en cuanto a contexto. Y bueno, aquí en España tenemos grandes artistas en ese sentido. A mí, por ejemplo, Cruz Cafuné, que mañana voy a un concierto suyo, me parece que si te escuchas un disco suyo de pe a pa, hay muchísimo, habla mucho de muchas cosas, de muchas realidades y es, vamos, me parece un trabajo lírico excepcional y más valorando el hecho de que lo escriban los mismos artistas. Bueno, que eso también pasa en muchos géneros, que hay mucho ghostwriter o incluso que hay géneros en los que se asume directamente que el cantante, al no ser cantautor, no escribe sus canciones, ¿no? Creo que en la música urbana el hecho de que sí la autoría sea propia del artista en la mayoría de las veces también le da un valor añadido en cierto sentido. Uh-huh. Tienes un canal de YouTube que alcanza el 1.000.000 de suscriptores, sobre todo sobre el mundo del rap, ¿no? De estilo libre. Imagino que en este canal y con este 1.000.000 de suscriptores, como digo, habrá opiniones de todo tipo. Habrá quien sea detractor y utilice tu muro, vamos a decir, pues para desahogar sus problemas, y habrá quien realmente aprecie tu trabajo y bueno, te lo haga saber. No tienes la sensación, no me refiero a tu programa de YouTube, del que quiero que también que me hables, sino de esta vida que proyectamos a través de las redes, que muchas veces es el 5% de lo que realmente somos, ¿no? Pero lo proyectamos porque muchas veces porque es una demanda del propio seguidor. No sé si equiparamos en la misma balanza cuando alguien nos da un like o cuando alguien no nos lo da o como te digo es un detractor. No sé por qué le damos tanta importancia. A fin de cuentas no somos nosotros. Bueno, yo creo que al final en las redes, no, o sea, todo el funcionamiento un poco del sistema capitalista en cuanto a esta creación de necesidades a través de una proyección del yo digital en la que todo el rato hay como una especie de necesidad de ostentar o de, no sé, de fardar, ¿no? De Sí. tanto de si estoy más guapo como si de mira el peinado y en el que me incluyo, que hablo aquí muy frívolamente, pero que yo formo parte al 2000% de esto, ¿no? De mira qué bien estoy, mira qué contento, mira qué vacaciones, mira qué coche, mira qué piscina, mira qué tele, mira qué videojuego, mira lo que quieras que me he comprado o que tengo y tú Sí, puedes tener, pero lo tengo yo ahora mismo, ¿no? En esta foto. sí. Todo esto es enfermizo y crea unas enfermedades de las que creo que no, al menos en la educación que he recibido yo, que he pasado desde pues la primaria hasta la educación superior, no se me ha hablado de todo esto porque era algo que estaba creciendo a la vez que crecía yo y que se iba adaptando el sistema, pero Mm. tengo ciertas dudas de si realmente en algún momento va a interesar incluirlo dentro del sistema educativo todo esto. No sé tampoco cómo se toman las decisiones de qué está dentro del sistema educativo y no, o sea, sí que sé lo superficial, pero no sé internamente exactamente qué choques de intereses hay y cómo se trabajan de forma transparente, pero hostia, yo creo que estamos todos enfermitos con el tema de las Mm. redes sociales, de la aprobación popular constante. Y Mm. antes, pues sí que es verdad que evidentemente un mal comentario de alguien te sentaba mal, pero era un mal Sí. comentario de alguien a quien le ponías cara, nombre, voz, olor, no sé, ¿sabes? O sea, todo, Exacto. ¿no? Sí. Es otra cosa que tiene valor, pero es que eso sí que me parece que tiene más valor. Que tu mejor amigo te diga, tío, estás actuando como un capullo, ¿no? O sea, pues vale, me lo voy a tomar en Exacto. serio, pero que me lo diga alguien de la otra punta del planeta que no ha hablado nunca conmigo y que no, del cual además igual no tengo ni el nombre y tiene la foto de un futbolista del Arsenal en el perfil, Sí. pues me Sí. parece absurdo y tengo que decir una cosa, me parece igual de absurdo lo bueno que lo malo, ¿eh? O sea, no creo que a veces también es como, no, tío, es que os fijáis mucho en los comentarios malos y no valoráis tanto los buenos. Es que a mí me Ujú. parece igual de absurdo. Quiero decir, me creo exactamente igual de poco al que me dice que le he cambiado la vida, que soy lo mejor que le ha pasado y tal, cuando en realidad no me conoce de nada y lo que se ha Sí. cambiado la vida es él mismo
encontrando pues cualquier vía de escape en forma de entretenimiento, que en este caso he sido yo, pero que podría ser cualquier otra cosa, y lo que necesitaba era tener pues comunidades o historias, ¿no? De las que fanear y friquear y entretenerse así y sentirse parte de algo, igual que hice yo en mi momento con el rap y con el freestyle. Pero es lo que te digo, ni soy tan bueno como dicen unos, ni tan malo como dicen otros. Y creo que todas esas interacciones al final forman parte pues de un conglomerado mucho más grande que muchas veces se traduce en consumo, básicamente, y en gastar el dinero en un producto o en otro, y que, hostia, que todo eso nos afecta al nivel emocional que nos afecta y me cree y nos cree a todos los que formamos parte de esto, tengamos más seguidores o menos, ¿eh? Porque esto me puede pasar a mí como a una chavala de 12 años en el instituto con su TikTok, y porque su TikTok no tiene más visitas que el de la que se sienta 3 mesas adelante en clase, ¿eh? O sea, y eso es que nos pasa a todos. Y es una enfermedad absoluta que vamos, que va a hacer que todos ahora mismo y en el futuro cada vez necesitemos ir más a terapia y trabajar mucho más todas estas cosas. Y el mismo sistema que nos empuja un poco a tener ese tipo de trastornos, ¿no? Es el que luego no nos brinda ninguna herramienta para solventarlos. Y creo que todo eso es un pez que se muerde la cola que debería o sea, alguien en algún momento, sea un político, el presidente de la Asociación de Psicología o quien sea, tiene que dar un paso al frente y decir, esto lo estamos haciendo mal. Exacto. Así es. ¿Por qué decides escribir esta historia, Bruno? Pues sinceramente porque creo que al ser una disciplina tan joven, el freestyle, y con tan poca bibliografía propia, y siendo yo alguien que evidentemente como periodista y como fan de estas cosas, lo que más disfruto es de consumir productos pues hechos por voces internas de las cosas que me gustan. Yo, por ejemplo, soy muy friki del fútbol y también del fútbol americano, del básquet, etc. Y a mí me encantan los podcasts, las revistas, las guías, la prensa deportiva, etc., a un nivel pues de friquear, de aprender, y como menos generalista sea, y más de nicho, y más trabajado por gente que ha estado dentro, más disfruto del producto. Y yo pensaba, hostia, del freestyle hay muy poca bibliografía, y sobre todo hay muy, muy, muy poca bibliografía escrita por gente que realmente haya formado parte del movimiento de forma interna, ¿no? Que haya un trabajo, un libro, un documento que tenga una voz. Porque hay cosas, pero están un poco escritas desde la distancia, ¿no? Y creo que el hecho de que tenga una voz le da un valor, y yo quería hacer eso, y bueno, con las editoras, con Laura, con Ángeles de Planeta, la verdad que se me dio la oportunidad y hostia, estoy súper contento, ¿no? Con el resultado. Amor y dolor riman siempre. ¿Qué rima con miedo y valor, Bruno? Bueno, el miedo, el amor también rima con miedo, ¿eh? De hecho, me atrevería a decir que rima más con miedo que con dolor, en realidad. Aunque no rime la palabra, ¿eh? Pero o sea, lo contrario al amor es el miedo, sin duda alguna, ¿sabes? Y creo que en ese sentido el odio no es más que una representación de lo dolidos que estamos cuando tenemos miedo. Sea a perder algo, sea a no recuperar algo que hemos tenido. Y en ese sentido, vamos, yo creo que el miedo rima con creces con eso. Y no sé cuál era la otra que me has dicho. Valor. Bueno, el valor nace de... Es que al final es un poco lo mismo, ¿eh? Con amor también rima fortísimo valor, porque cuando tú sacas valor para superar una situación adversa, un momento de debilidad máxima, sin duda alguna, de donde lo sacas es o bien del empujón de amor gigante que te da la gente que te quiere, o bien del autoempujón que te das tú para llegar a un punto en el que puedas conseguir ese amor, ¿no? Y eso creo que, vamos, es lo que nos mantiene vivos a todas y a todos, para mí sin duda alguna. Yo me quedaría con amor. Sí.
para todo. Sí, sí, yo pienso que si lo haces todo con amor, superas ese dolor, ese miedo y tienes el valor, pues de querer. O sea, no estoy hablando de amor de una pareja, sino amor a lo que haces, amor a lo que te dedicas, amor a la vida, no sé. Creo que sí. Para mí Que es la para mí, palabra. que para mí es lo mismo, ¿eh? Quiero decir, se Sí, habla muchas veces del amor romántico como si fuera el único amor, ¿no? Y que lo otro, bueno, es, ya, pero a un amigo no lo quieres igual que una pareja. Hombre, para mí viene del mismo sitio. Lo que pasa que, bueno, el tipo de relación que formas con cada persona individualmente, pues es totalmente distinta, ¿no? Pero puedes tener dos relaciones de amistad con dos personas que no se parezcan en nada entre sí también, eso ¿no? es. Lo importante es si los quieres, porque si no, yo creo que no tan amigos no sois igual, ¿no? Igual pues Desde sois luego que compañeros, la vida os ha puesto cerca y os lleváis bien y está guay, puedes tener colegas de muchos tipos, pero al final un amigo, una amiga, creo, o una pareja o un familiar al que quieres, ¿no? O sea, sí. anda que no hay familiares a los que quiero mucho menos que a mucha gente, ¿sabes? Sí, También, está sí, claro. desde luego que sí. La familia que tú eliges. Pues muchas Sí. gracias, Capo, por este ratito tan agradable y por esta historia de amor y dolor. Más siempre tengo que decir que la portada del libro es preciosa, un rojo brutal y un corazón que está ahí medio asomado, pero que dice muchas cosas como tú. Así que Pues muchas gracias. muchísimas gracias, Rosa. Un beso enorme y muchas gracias por la invitación. Otro nombre para ti. Hasta luego. Chao. Chao.